Buenos días, aprendices. El problema de hoy dice: calcula las edades actuales de una madre y de sus dos hijos, sabiendo que hace 14 años la edad de la madre era 5 veces la suma de las edades de los hijos, pero que dentro de 10 años la edad de la madre será la suma de las edades que los hijos tengan en este momento, teniendo en cuenta que cuando el hijo mayor tenga la edad actual de la madre, el hijo menor tendrá 42 años. En estos problemas, para no hacernos lío, tenemos que hacernos una tablita. Los que tengamos la mente un poco más lenta, los que seáis muy rápidos de mente, pues a lo mejor no lo necesitáis. Esto es la actualidad, esto sería hace 14 años y esto sería dentro de 10 años, que no dice plus. Entonces, para plantear las ecuaciones necesitamos utilizar las incógnitas correspondientes a las edades en las que nos encontremos. En la actualidad, vamos a ver, la madre tiene X años, el hijo mayor Y y el pequeño Z. Hace 14 años la madre tendría X menos 14, el hijo Y menos 14 y el otro Z menos 14. Y dentro de 10 años la madre tendrá X más 10, el hijo Y más 10 y el otro hijo Y más 10. Y vamos a ver qué necesitamos de todo esto. Esta es la madre, el hijo A y el hijo Y. La primera ecuación que vamos a plantear lo hacemos con la primera de las consideraciones que nos comentan. Sabiendo que hace 14 años, luego estamos aquí, la edad de la madre, que es esta, era 5 veces la suma de las edades de los hijos. Esto es 5 veces la suma de las edades de los hijos. La suma de las edades de los hijos es esta. Y 5 veces la suma de las edades de los hijos es eso. Entonces, la edad de la madre era 5 veces la suma de las edades de los hijos entonces, hace 14 años. Por lo tanto, esta sería nuestra primera ecuación. Rehaciéndola un poquillo, vamos a ver. Aquí nos quedaría esto menos 28, 5y más 5z, 28 por 5, que es 140, menos 140. Si le sumamos 14 al pasar aquí, vamos a pasar estas para acá, x menos 5y menos 5z igual a menos 140 más 14 son menos 126. Ya tenemos la primera ecuación a partir de lo primero que nos dice. Segunda ecuación, nos comentan, pero que dentro de 10 años, luego estamos aquí, dentro de 10 años, la edad de la madre será la suma de las edades que los hijos tengan en ese momento. O sea, ya no será 5 veces la suma de las edades de los hijos, sino simplemente la suma de las edades de los hijos. Es decir, dentro de 10 años, la edad de la madre, X más 10, será igual a la suma de las edades que tengan los hijos. Entonces, Y más Z más 20. Por lo tanto, esta segunda ecuación será X menos Y menos Z, pasamos estas para acá y este para acá, igual a 10. Ya tenemos la segunda ecuación planteada. Y la tercera ecuación es un poquito más complicada, porque dice, teniendo en cuenta que cuando el hijo mayor tenga la edad actual de la madre, cuando el hijo mayor, que es este, tenga X años, el hijo menor tendrá 42 años. Esto sería otra columna. Y en esta otra columna no sabemos exactamente cuántos años han pasado, pero para que el hijo mayor tenga esta edad, tienen que haber pasado X menos Y, que es la diferencia de años que separan a la madre del hijo. Es decir, dentro de más X menos Y años. El hijo mayor tendrá X años y el pequeño tendrá 42 años. Entonces, ¿cómo planteamos esta ecuación?
teniendo en cuenta, a ver, que ya me he liado yo. Ah, vale, ya entiendo. Pues, si al pequeño le sumamos los años que pasan, más x menos y, tiene 42 años. Esta es un poquito más complicada. Bueno, la edad de la madre nos interesa. La edad de la madre tendrá x más x menos y, que son 2x menos y, pero en realidad no nos interesa porque no nos comparan en ese tiempo nada. Lo único que nos dicen es que como nos da la pista de cuántos años han pasado cuando el hijo mayor tenga x años, pues han pasado x menos y años. Y entonces, con esto ya tenemos la tercera ecuación, x menos y más z es igual a 42. Y ahora lo resolvemos. ¿Lo podemos resolver? Bien, vamos a resolverlo con una matriz haciendo una matriz escalonada. Menos 5 menos 126, 1 menos 1 menos 1, 10, y 1 menos 1, 1, 42. Vamos a transformar la segunda y la tercera filas, el primer elemento en cero, restándole la primera columna, respectivamente a cada una. Entonces, la primera la dejamos tal cual, 1 menos 5 menos 5 menos 126, 1 menos 1, 0, menos 1 menos menos 5, más 4, menos 1 menos menos 5, más 4, 10 menos menos 126, más 136. 1 menos 1, 0. Menos 1 menos menos 5, 4. 1 menos menos 5, 1 más 5, 6. Y 42 más 126, 168. Y ahora vamos a hacer 0 este elemento. Pues entonces, vamos a quitar aquí. Vamos a sumarle a esta menos esa. Esta queda igual, menos 5 menos 5 menos 126, 0, 4, 4, 136, 0 menos 0, 4 menos 4, 0, 6 menos 4, 2, 168 menos 136, 32. La última ecuación que nos queda nos dice que 2z es igual a 32, por lo tanto z vale 16. Ya sabemos que el hijo pequeño tiene actualmente 16 años. Nos vamos a la otra ecuación, y nos queda que 4i más 16, que es la edad de los hijos, es 136. Por lo tanto, i es igual a 136 menos 16 partido por 4. Y eso es igual a 120 entre 4, que es igual a 30. Aquí hay algo que está mal. Un momentito. Ah, claro, ya sé que está mal. Que esto es por 4. Es 116 por 4. Es 4i más 4z. 4 por 16, que es 64. ¿Vale? Esto es 64. 16 por 4, 64. Con lo cual, esto nos queda 18. La edad del hijo A, el primer hijo, el hijo mayor, son 18 años. ¿Y cuánto tiene la madre? Pues de esta ecuación de aquí nos quedará que x es igual a 5i más 5z
menos 126. 5 por 18 más 5 por 16 menos 126. Y eso, si lo hacéis, nos da un valor de 42 años. Digo, de 42 no, de 44 años. Vale, entonces la madre tiene 44 años. Ahora comprobamos lo que nos han dicho. Recordad que siempre, una vez que terminemos estos problemas y hallemos la solución, debemos volver al enunciado, leerlo y comprobar que nuestros datos obtenidos se ajustan a lo que pide el enunciado del problema. Porque muchas veces hay algún pequeño error, creemos que hemos obtenido una solución que parece ser correcta, pero luego no responde, no es la correcta. Vamos a ver. Dice, dentro de 10 años, no, hace 14 años, 44 menos 14 eran 30 años. Hace 14 años este hijo tenía 4 años y este hijo tenía 2. La suma de las edades de los hijos, 5 veces la suma de las edades de los hijos, entonces, hace 14 años, eran la edad de la madre. 6 por 5, 30, efectivamente, la primera condición se cumple. Dentro de 10 años, la madre tendrá 54 y los hijos tendrán 28 y 26. Y dice que la edad de la madre dentro de 10 años será la suma de las de los hijos. 8 y 6, 14, pues el fueron 5, efectivamente se cumple. Y la última dice que cuando el hijo mayor tenga la edad actual de la madre, es decir, cuando el hijo mayor tenga 44 años, es decir, habrán pasado, ¿cuántos años habrán pasado? Sí. Dentro de 26 años, ¿cuántos tendrá el hijo pequeño? Dice que tiene que tener 42. 16 más 26 son 42. Efectivamente se cumple. Se cumple todo lo que nos dice el problema, por lo tanto la solución nuestra es correcta y con esto terminamos el ejercicio.